discípulos de Cristo que al reino de los cielos le dieron su lealtad. Siervos que ante Él se postran y por el Evangelio su vida dan. Confesamos que tú eres nuestro Dios, no hay otro, no hay otro. Seguiremos el llamado de tu voz, no hay otro, no hay otro. Hermanos, el Señor los bendiga de una manera muy especial a cada uno de ustedes. Vamos a estar poniéndonos en pie y vamos a estar orando al Señor por la enseñanza en la mañana de hoy. Vamos a estar atentos. Entramos al capítulo 4 de la carta a los Efesios, donde viene la práctica de haber sido llamados por Dios. Vamos a orar al Señor. Padre, te damos muchas gracias en esta mañana, Santísimo Rey de Gloria, por la oportunidad tan inmensa que tú nos concedes en este día, en esta buena hora, en este buen rato, Padre querido, de poder estar delante tuyo, de poder escuchar tus palabras propicias, tus palabras justas, tus palabras adecuadas, tus palabras que nos instruyen, tus palabras que nos alientan y tus palabras que traen claridad para nuestras vidas, Señor, mientras peregrinamos por este mundo. Padre, gracias por cada uno de mis hermanos, por los que no pudieron venir, Señor, rogamos tu bendición, tu guianza y tu amor para con ellos. Sé que tú eres tierno, tú eres amoroso, tú eres compasivo, Señor. Dichosos todos aquellos, dichoso el hombre, dichosa la mujer, dichoso el joven, dichoso el niño que en ti confía. Padre, que tus palabras hoy nos hablen y al salir de este lugar nuestra vida sea edificada, llena de convencimiento y por supuesto también llena de arrepentimiento, porque te lo pedimos por tu gloria, para tu gloria y en el nombre de Jesús. Amén y amén. Quiero invitarles, amados hermanos, que estemos abriendo nuestra Biblia en la carta a los Efesios. Y vamos a estar mirando el capítulo 4. Carta a los Efesios, capítulo 4. Y el tema que nos ocupa en esta mañana tiene que ver con el llamamiento que Dios ha hecho a nuestra vida. Efesios capítulo 4, ya nos quedan 2 capítulos de la epístola y entendiendo el estribillo o entendiendo la frase que se nos dice una y otra vez, el eslogan que habíamos puesto, la base hermenéutica, el hilo conductor de la epístola es las riquezas de la gracia de Dios, que Dios es rico en gracia, Dios es rico en misericordia, Dios es rico en bondad, Dios es rico en amor. Y estaremos leyendo entonces en esta mañana Efesios capítulo 4, versículos 1 al versículo 3. Dice así la palabra del Señor: Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Amén. Esa es la porción que vamos a estar estudiando en la mañana de hoy. ¿Qué significa entonces para nosotros este pasaje? ¿Qué tiene para nosotros de especial? Cuenta una historia entre 2 personajes que nos presenta la Biblia misma. Nos presenta el diálogo entre un sabio y el diálogo entre un necio. El necio entonces le pregunta al sabio: ¿dónde es que más te sientes feliz en esta vida? ¿Dónde es que más te sientes pleno? Y la respuesta del sabio dice: impartiendo,
sabiduría, impartiendo enseñanza. En ello es que yo me desenvuelvo bien, en ello es que me siento pleno, me siento feliz. Y entonces el sabio le pregunta al necio y le dice, ¿dónde es que tú te sientes también pleno? Y el necio responde, no sé. Y ese es el tema que yo quiero considerar en esta mañana. ¿Dónde nos sentimos plenos? ¿O cuándo es donde nuestra vida es llevada a plenitud? ¿En qué nosotros somos debidamente o somos felices? Y es la porción a estudiar en esta mañana. Bien, la Biblia entonces nos dice, yo pues preso en el Señor. Y Pablo está usando su momento temporal. Pablo está usando el momento que está atravesando, el momento en el cual Dios lo tiene con un propósito. Recuerden que Efesios es una de las 4 cartas de la prisión. Por supuesto, Pablo está allí tras las rejas, está en la cárcel, pero está escribiendo. Y Pablo está diciendo, yo pues preso en el Señor. Pero está usando su momento de vida, está usando su momento que está atravesando para expresar y decir, yo pues preso en el Señor. Es decir, que no está mirando la circunstancia que está viviendo, sino que está mirando a aquel en quien Él está. Y nosotros los que hemos creído y todos aquellos que han creído pueden ver a un Pablo y todo aquel creyente como prisioneros de Cristo. Bien. Y entonces comienza a explicar después de la coma. Dice, os ruego que andéis como es digno. Y ese es el título de la enseñanza en la mañana de hoy. Ese es el tema a desarrollar en 4 puntos. Pero yo lo puse en pregunta, amados hermanos. ¿Por qué lo puse en pregunta? Porque la pregunta debe ser retórica y debe hoy, al terminarse nuestra predicación, confrontarnos realmente con nuestra manera de vivir. Y la pregunta que yo he formulado para la enseñanza de hoy es, ¿dignos del llamado que hemos recibido? ¿Dignos del llamado que como cristianos hemos recibido? Y ustedes encuentran el primer punto después de la coma. Y el primer punto dice, os ruego que andéis como es digno, número 1, de la vocación con que fuisteis llamados. Dignos del llamado que hemos recibido. Y entonces tengo que explicar la palabra dignidad. Y la palabra dignidad tiene que ver con lo que somos, con nuestra esencia. Pero no es una dignidad meramente que descansa en nosotros, en nuestra habilidad, entendimiento, nuestra razón. No es esa dignidad, sino la dignidad la pone Dios. Y la pone porque cada individuo sobre la faz de la tierra, aun si es creyente, es digno porque esta persona y porque cada uno de nosotros estamos hechos a imagen y semejanza de Dios. Eso significa que cada individuo sobre la faz de la tierra, por muy insignificante que parezca, por muy indiferente que sea visto por una sociedad, por muy despreciado que pueda vivir dentro de una sociedad, aún ese individuo es digno, pero no es digno porque es en sí mismo o porque sea portador de una dignidad. Es digno porque esta persona está hecha a imagen y semejanza de Dios. Es digno porque esta persona es portadora de la imagen. Obviamente es una imagen que se desdibujó a causa del pecado. Es una imagen que se desdibujó a partir de la caída, a partir de la desobediencia y la transgresión en Edén, según nos muestra el capítulo de Génesis. Y lo que el apóstol Pablo entonces nos refiere en esta mañana, a partir del texto leído, es: ¿somos dignos del llamado que hemos recibido? Y mi primer punto tiene que ver con la vocación. Dice ahí: os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Y esa es una pregunta interesante. ¿Usted ha descubierto su vocación?
No es su función, porque a veces le preguntan, ¿usted quién es? Entonces lo primero que presentamos es nuestras credenciales. Entonces si le preguntásemos a los músicos, ¿qué dirían? Yo soy músico. Si nos preguntan a los docentes, ¿qué decimos? Yo soy profesor. Si le preguntan a las mamás, entonces yo soy ama de casa. Si le preguntan al ingeniero, entonces yo soy ingeniero. Siempre presentamos nuestras funciones. Y la Biblia no nos está preguntando por nuestra función. La Biblia hoy nos pregunta por nuestra esencia, por lo que somos. Y la Biblia nos ha dicho que la vocación descansa en el llamado que Dios hace. Mire por favor el texto. Dice, la vocación con que fuisteis llamado. Y dice, os ruego que ustedes caminen, que ustedes avancen, que ustedes sigan, como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Y entendemos que esta parte de las Escrituras, en esta carta a los Efesios, nos está mostrando el resultado de un plan de Dios. Un plan de Dios que descansa en la elección que Dios ha hecho desde antes de la fundación del mundo. Es decir, que todo aquel que ha sido llamado por Dios y que ha sido escogido por Dios, pues va a andar conforme al plan del Señor, va a andar conforme a la selección que Dios ha hecho y va a andar conforme a la vocación con que fue llamado. De hecho, la palabra vocación y la palabra llamado se equiparan al mismo asunto, se equiparan al mismo tema. Y ese es importantísimo para nosotros, porque vuelvo y formulo la pregunta: ¿somos dignos del llamado que Dios nos ha hecho? ¿Vivimos según ese llamado? ¿Vivimos según esa vocación? Y esa es la pregunta de fondo en este primer punto. ¿Usted sabe para qué ha sido llamado? ¿Tiene claro el llamamiento que le ha hecho el Señor? El escritor de Romanos, que es el mismo apóstol Pablo, dice estas palabras: irrevocables son los dones, y como es irrevocable también el llamamiento. Luego entonces la pregunta de fondo que nos formula el apóstol en esta mañana es: ¿usted ha descubierto para qué es puesto en la faz de esta tierra? ¿Tiene claro su llamado? Y entonces la palabra llamar o la palabra vocación tiene que ver con Dios, tiene que ver con lo que Dios nos ha mostrado, tiene que ver con lo que Dios mismo nos ha revelado. Y déjame decirte entonces que esta palabra vocación descansa con los dones y con las herramientas que Dios ha puesto a tu vida. Y son herramientas que Dios la pone no para su propio beneficio, no propiamente para sus deleites y sus placeres, sino que estas herramientas o estos dones que Dios ha puesto, los ha depositado en cada uno de nosotros con una razón: servir. Por eso el apóstol dice: yo, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Es decir, que sobre cada creyente, sobre cada persona, sobre cada cristiano, descansa una vocación. Y esta vocación se conoce en la Biblia como una profesión de fe. Esta vocación se conoce en la Biblia como un trasegar en la vida cristiana, la cual se nos muestra desde tiempos antiguos. Pregunto, ¿cuál fue la vocación del Hijo de Dios? Ustedes pudieran decir: ser carpintero. ¿Esa fue su función o fue su vocación? Su función. Él funcionaba haciendo muebles. No. La vocación o el propósito, que es una palabra que también nos describe, es la salvación. Venir a salvar y a rescatar lo que se había perdido. Ahora, ¿cuál es su vocación? ¿Para qué Dios le trajo a este mundo? Cuando una persona no tiene claro todo esto, vive dando tumbos, no le encuentra sentido a la vida,
no tiene preguntas, no tiene respuestas. Y una parte importante, hermanos, es que estas preguntas solo las responde Dios. ¿Por qué vine a este mundo? Dios, ¿por qué me tiene en esta tierra? ¿Con qué propósito? ¿Cuál será el fin de mis días? ¿Qué habrá de esperarme más adelante? Son preguntas de carácter filosófico porque cuestionan la existencia del ser humano. ¿Por qué estoy en esta tierra? ¿Cuál es mi verdadera vocación? Los jovencitos cuando llegan a la universidad entonces se inscriben a una carrera y como ven que no se entendían con esa carrera, sencillo, nos pasamos a otra carrera. Y no se entendieron en esa carrera, entonces hagamos una tercera carrera. Y siempre hacen 2 semestres de una carrera y pasan a la otra y pasan a la otra. No tienen claro el propósito por el cual quieren estudiar. Eso lo vivimos con mucha frecuencia. Y el apóstol entonces nos dice en este primer encabezado es: vivan conforme a la vocación a la cual ustedes fueron llamados. Pero esa es la pregunta a resolver. ¿Cuál es la vocación de ustedes? ¿Qué vocación tienen? Y la vocación tiene que ver con el llamado que Dios hace. Pero la pregunta es: ¿cuál es la vocación? ¿Cómo descubrir la vocación? Y entonces le quiero responder a partir de lo que nos enseñan las Sagradas Escrituras. Miremos por favor Jeremías capítulo 1, versículo 5. El libro del profeta Jeremías nos dice lo siguiente. Jeremías es el segundo de los libros profetas mayores. Y dice entonces la Biblia así: antes que te formase en el vientre, te conocí. ¿Sí estamos todos en la lectura? Antes que te formase en el vientre, te conocí. ¿Qué significa entonces que Dios nos conozca? El verbo conocer en la Biblia mayoritariamente se relaciona con el amor. Como está escrito: a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Y el verbo amar en la Biblia se equipara con conocer, es decir, tuve una relación estrecha, tuve una relación íntima. Y el Señor le está diciendo a Jeremías: mira Jeremías, antes que nacieses o antes que te formase en el vientre, te conocí. ¿Cómo Dios conoce de antemano? Esta es una gran verdad en la historia de la redención, que Dios conoce los suyos. Dios los conoce de antemano. Y a Jeremías, según lo que nos muestra el texto, dice: antes que te formase en el vientre, te conocí. Y antes que naciese, te santifiqué. O sea, la santidad, ¿desde cuándo es? Desde antes de la fundación del mundo. La santificación no es en la progresión o en la historicidad temporal que vive el creyente, sino que la santificación es desde antes de los tiempos. Y si ustedes miran, dice: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que naciese te santifiqué, y la vocación a la cual tú fuiste llamado, ¿cuál era? Ser profeta. ¿A quién? A las naciones. ¿Y cómo fue el ministerio de Jeremías? A nuestros ojos fue un ministerio, hermanos, frustrante. ¿Conversiones según Jeremías? No hubo conversiones. O sea que el crecimiento según el ministerio de Jeremías fue un crecimiento enteramente fracasado. ¿Y por qué fracasado? Porque ninguno se convirtió. Es más, odiaban. Y sus oyentes decían: no nos hables, no nos digas, no nos muestres. Es más, creemos que tú eres un falso profeta. Y Jeremías en su ministerio nos va a mostrar que evidentemente las conversiones en sus días fueron cero, por lo que nos dice el mismo libro. ¿Cuál era la profesión de fe de Jeremías? ¿Cuál era su vocación? Profeta. Ser profeta.
Y un profeta tenía claro que recibía el mensaje, y como dice el libro de Dennis Lyon, que los profetas del Señor o los mensajeros del Señor no solo son esclavos de aquel que envía el mensaje, sino que también son esclavos del mismo mensaje, es decir, por A y por B son sujetos a Dios. Y ahora la pregunta que nos hace el apóstol: ¿ustedes son dignos de la vocación con que ustedes fueron llamados? ¿Son llamados? ¿Su vocación usted la tiene clara? No en sus funciones, sino como hijo de Dios. Esa es su vocación, ser un hijo de Dios. Y como hijo de Dios, sobre usted hay un plan. Y le voy a decir algo: y solo usted será pleno, solo usted será feliz, solo usted, su vida se realizará en un feliz término cuando está en el plan de Dios, cuando está en el propósito de Dios. Todo lo que esté por fuera del plan de Dios para su vida será pura frustración. Todo lo que esté por fuera de ese plan para usted será visto como un fracaso. Todo lo que esté por fuera del plan de Dios y el propósito que Dios tiene para su vida, le tengo una mala noticia: según sus emociones, según su corazón, según su vida, no servirá de nada. Porque el verdadero propósito de la vida, la verdadera vocación de la vida, descansa en el propósito por el cual Dios nos ha llamado. En nuestra misión hay un pastor que inicialmente comenzó haciendo muebles. Y haciendo estos muebles, un día le dijeron: mire, pastor, usted está llamado a pastorear, usted está llamado a servir. Y le vamos a decir algo, pastor: usted siempre, su vida será plena, su vida será realizable, su vida será bien, será feliz en términos de Dios si se dedica al pastorado. Usted podrá seguir haciendo muebles por el resto de sus días, pero le tengo una noticia: jamás será, nunca llegará a plenitud, nunca encontrará la vocación. ¿Usted ya encontró la vocación? Porque nosotros, si no tenemos claro el carácter de Dios, y no tenemos claro quién es Dios, quién es el Dios de la Biblia, probablemente lo que vamos a hacer es llenarnos de muchas frustraciones. Y de frustrados está llena la iglesia. Frustrados en sus liderazgos, frustrados en lo que hacían, y al final de sus días muchas personas terminan diciendo: de Dios no quiero saber nada. ¿Por qué? Porque nunca se enfocaron en la vocación con la cual habían sido, o por la cual habían sido llamados. Y eso es terrible. Y uno encuentra a líderes diciendo: pero yo hablaba como usted, yo predicaba como usted, yo enseñaba como usted, yo hacía lo mismo que hacía usted, pero no quiero saber nada de Dios. Y si lo sabían y si lo hacían, ¿por qué están así? Porque nunca encontraron la vocación a la cual fueron llamados. Y su vocación es ser un hijo de Dios, ser una hija de Dios. Y esa vocación no se lleva así como por arte de magia. ¡Zas! Aparece ahí alguien con ya realizado. No, hermanos, esta vocación o esta profesión de fe, como lo llamaban los puritanos, es una vocación que se forma. ¿Desde cuándo? Desde antes de la fundación del mundo. Dios trazó un plan, Dios trazó un propósito, y este propósito nos hará plenos, realizables, nos hará vivir bien, nos hará vivir con agrado, como dice el apóstol a los filipenses, nos hará vivir en la circunstancia que sea, pero estaremos bien. ¿Por qué? Porque es la vocación por la cual Dios nos ha llamado. Una profesión de fe, una profesión que nos anima, que nos consuela, que nos levanta, que nos edifica, una profesión que nos da esperanza. Es una vocación, el ser hijo de Dios es un llamado muy especial, porque no es un llamado para todo el mundo. Y si usted me pregunta, ¿el evangelio es excluyente? Sí, el evangelio sí es excluyente, porque el único salvador es Jesucristo. ¿O hay otro salvador? No hay otro salvador. Luego entonces va a ser excluyente, porque si no hay otro, es porque no hay otro. Y la Biblia nos presenta que el evangelio es excluyente.
Pero el apóstol obedece estas palabras a decirle a los efesios: ustedes están viviendo en una ciudad confusa, una ciudad pagana, una ciudad idolátrica, una ciudad inmoral, pero ustedes deben caminar como es digno, según la vocación con la cual ustedes fueron llamados, con la cual cada uno de ustedes fue llamado, llamada. Y entonces esa es mi segunda pregunta: ¿a qué hemos sido llamados? No me vayan a decir que a compartir el evangelio, porque esto no es verdad. Si fuese así, nosotros sí compartiríamos el evangelio incansablemente. Que le compartimos el evangelio una que otra vez a la gente, eso es diferente. Pero nosotros no lo hacemos. O sea, todo el tiempo no vivimos hablando del evangelio. Entonces, que lo hacemos porque lo haga un ratico, eso no significa que lo haga todo el tiempo. Entonces vamos a ser justos y de paso honestos en ese sentido. Entonces usted me dice: yo fui llamado a hablar de la palabra de Dios. Hombre, si usted hablara la palabra de Dios, entonces sus hijos estarían en la iglesia. O sea, habría consecuencias. Por lo menos le dirían algo a usted. Por lo menos habría repudio. Sus hijos le dirían: no, papá, no me hable más de eso, usted me tiene cansado. Pero es que a veces ni siquiera el evangelio hace presencia en la casa. ¿Cuál es nuestra vocación entonces? ¿A qué fuimos llamados? ¿Cuál es su vocación como cristiano, como creyente, como hijo de Dios? No me va a hablar de sus funciones. Mi función es dictar matemáticas. Pero mi verdadera función es ser hijo de Dios. Y que esa relación como hijo de Dios con un Padre en Cristo Jesús traduce unas funciones que dejan ver quién soy. Traduce quién como cristiano soy. En medio de donde estoy, cómo me ven, cómo me leen. Realmente las personas que están en nuestros trabajos nos leen como hijos de Dios. Fíjese que la vocación a la cual el Señor nos ha llamado es una vocación desafiante. Es una vocación por la cual somos leídos todo el tiempo. Por la cual cada uno de nosotros, en perspectiva de lo que más la gente ve, se traduce en el buen ejemplo. La pregunta es: si pudiéramos hablar con sus compañeros y sus amigos, ¿qué dirían de usted? Para que una persona sea nombrada al ministerio pastoral, en el seminario donde estudié, se dice que esta persona le preguntan a los vecinos qué clase de creyente es el que va a ser nombrado al ministerio pastoral. ¿Cómo lo ven sus vecinos a usted en su vocación de hijo de Dios? ¿Le preguntamos a sus vecinos? ¿Usted saluda a sus vecinos? Y ahí comenzamos es más, le preguntan a la familia: ¿y usted cómo es con su familia? ¿Cómo es usted? O sea, ¿qué dice la gente de usted? Porque en las epístolas pastorales dice lo siguiente: es necesario que el obispo, es decir, quien va a presidir una iglesia, quien va a acompañar, no solo goce del testimonio de los de adentro, porque ¿cómo lo ven los de adentro a uno? Ah, pues lo ven muy chévere, muy agradable, muy... ¿O quién va a hablar mal de mí en esta mañana? ¿Usted qué va a decir de mí? Ah, usted es buena gente, usted es pintoso, usted tiene... ¿Sí? Usted me va a decir. Pero ¿qué van a decir? ¿Qué dice la gente? ¿Qué dirán los vecinos? El de acá, ¿qué dirán de nosotros? ¿Qué opinión tendrán? Es más, ¿qué opinión tienen hoy en día de la iglesia? En este día tan decisivo, ¿qué dirán de la iglesia? ¿Qué dice la gente? En tiempos de Jesús, según el Evangelio de Mateo, hicieron unas preguntas y el Señor le dijo: ¿y quién dice la gente que soy yo? Y ahora ustedes, ¿quién dice que soy yo? Sus discípulos, ¿quién dice que soy yo? Son preguntas serias, interesantes de responder. Y todas tienen que ver con la vocación a la cual nosotros fuimos llamados. Entonces dejemos claro este punto. La vocación que usted tiene es ser un hijo de Dios. Usted es un hijo de Dios, usted es una hija de Dios. Esa es su vocación, esa es su profesión de fe. Por lo tanto, no haga quedar mal el evangelio. Pórtese y viva como una hija de fe, pórtese y viva como un hijo de fe. Un hijo de la fe, un hijo del evangelio, un hijo de Dios. En otras palabras,
Ser hijo de Dios es equivalente a ser un representante del reino de Dios. Usted está representando a alguien que está sobre el universo. Usted es un hijo de Dios, usted es una hija de Dios, usted está representando un reino. Y en ese reino descansan varias cosas importantes: la justicia, descansa la equidad, descansa el amor, descansa la rectitud, descansa la honestidad. Ese es el resultado de ser hijo de Dios. Descansa la igualdad. Y no la igualdad por lo que se nos dice desde el marco de lo que está fuera de ese reino, sino desde lo que Dios mismo dice. Y por eso es un reino en el cual descansa la justicia. Esa es la vocación. Y los efesios sabían, en la aplicación que el apóstol comienza a dar a partir del capítulo 4, usted es un hijo de Dios. Por lo tanto, viva como una hija de Dios. Por lo tanto, vive como un hijo de Dios. Vive como una hija de Dios. Vive como un joven de Dios que es hijo de Dios. Y ese punto es muy difícil vivirlo. Hermanos, el evangelio no es fácil. El evangelio no es fácil. Decir que cualquiera, como decíamos con el abuelo esta mañana, cualquiera tiene el rótulo de cristiano aquí, pero no es así. Cualquiera no es cristiano. Cualquiera no es un hijo de Dios. No cualquier persona es un hijo de Dios. Solo los verdaderos hijos de Dios viven conforme a como Dios ha dicho y conforme a su palabra. Y esa es la vocación a la cual el Señor nos ha llamado. Resultados de ser hijos de Dios. Resultados de la vocación a la cual fuisteis llamado. De hecho, esa palabra llamado es la palabra kaleo. Es el verbo de llamar. Y es un llamado que no es... si usted quiere venir, es un llamado eficaz. El llamamiento de Dios es eficaz. Le doy el ejemplo más clásico de las Escrituras. Mateo, el viejo cobrador de impuestos. ¿Qué dijo el Señor? Ven, sígueme. ¿Y qué hizo Mateo? Lo dejó todo, dejó sus monedas, su plata. Era un publicano, se portaba... trabajaba para el rey, para el imperio romano. ¿Y qué hizo? Lo dejó todo, se paró y se fue en pos de ¿quién? De su maestro. Hay otros que de pronto de momento se resisten, pero terminarán viniendo. ¿Y cómo terminarán viniendo? Por las pruebas. Dios comienza a proveerles de cosas para que finalmente vengan. O sea, o vienen o yo los traigo. Esa es la manera como el Señor llama. Y finalmente el Señor llama por la predicación del Evangelio. Pero entonces esa es la vocación por la cual el Señor nos ha llamado. Ahora miremos un punto importante y a manera de aplicación de la vocación con la cual nosotros fuimos llamados. Hablemos ahora sí de nuestras funciones. Entonces hemos dicho que somos hijos de Dios. Ahora, ¿somos un hijo de Dios cómo? Entonces, Henrito tiene su trabajo, ¿verdad? Entonces, es un hijo de Dios que tiene una función. ¿Cuál es su función? ¿Cuál es su desempeño, Henrito? Bueno, la música. Pero en su trabajo específico. Ingeniero ambiental. Muy bien. Entonces, es un ingeniero ambiental. Como es un hijo de Dios que tiene unas funciones, ¿cómo debe ser el trabajo de Henrito? Para Dios. Nosotros hemos cometido un error gravísimo y es separar las cosas. Entonces, que una cosa es lo religioso y otra cosa es lo secular. Y vamos a desmontar esa idea porque eso no es verdad. De lo espiritual surge lo secular o están estrechamente ligados. Entonces voy a ponerme como ejemplo. Yo soy profesor de matemáticas. Estoy llamado a dictar las clases de la mejor manera. Estoy llamado a prepararlas de la misma manera. Y estoy llamado a enseñarlas de la misma manera. Porque mi marcador, el tablero y mi explicación no son en esencia para un grupo de personas. Son en esencia muestras y evidencias de que soy un hijo de Dios que hace las cosas para la gloria de Dios y para que el nombre del Señor no sea blasfemado. Y eso tiene que darle testimonio a quienes están conmigo en el aula de clase. Obviamente, pues los chicos que están allí,
pues no son personas, no son peritas en dulce, pero ellos sí tienen que evidenciar que yo soy un hijo de Dios. Y será el ejemplo el que finalmente determine si realmente somos hijos de Dios. Hablemos entonces de sus funciones como ama de casa. Como hija de Dios, usted está llamada ¿a qué? ¿Cómo va a hacer los alimentos? ¿Cómo va a preparar si hay un arroz? ¿Cómo lo va a hacer? Como hija de Dios. ¿Cómo debe quedar ese arroz? Delicioso. Que se lo quieran repetir. Si se va a lavar la ropa, ¿cómo tiene que quedar la ropa? Bien lavada. Porque ese es el resultado de ser una hija de Dios. ¿Cómo deben ser los músicos? ¿Cómo deben ser las canciones? Excelente. Acá hablemos con el topógrafo. Entonces tiene que hacer un levantamiento. ¿Cómo tiene que ser ese levantamiento? Dice, mire, yo necesito, este topógrafo habla, su trabajo habla por sí solo. ¿Cuán horrible es que a un cristiano no lo contraten para trabajar porque su trabajo es incompleto, llega tarde? O sea, no, ¿quién lo va a contratar? Y si usted es un buen trabajador, si usted puede cobrar por su trabajo. O sea, de ahí se desprende también la provisión para su casa. ¿Por qué encontramos tantos desempleados cristianos? Porque no saben hacer bien su trabajo. Yo a veces cuando estoy solo en las clases, yo digo lo siguiente: yo soy valioso por lo que he aprendido por muchos años. Y de verdad eso suena orgulloso y hasta pedante y todo eso. Pero yo como profesor soy valioso. Porque he aprendido cosas que sirven. Y debieran pagarme por eso. Pero el punto no es ese. El punto es que lo que tengo que hacer, lo tengo que hacer bien. Yo trabajé en la Fundación Alberto Merani. Y ahí no trabaja cualquier profesor. Solo trabajé yo. Eso suena orgulloso. Pero, queridos hermanos, ese es el resultado de ser un hijo de Dios. Como hijo de Dios estamos llamados. Hablemos con los estudiantes. ¿Cómo deben presentar sus tareas si son cristianos? Copiándosele al compañero, haciendo copia, a mirar cómo fusilan las cosas. No, hay que hacer las tareas bien, chicos, bien, porque ustedes son dignos representantes del Señor, y como dignos representantes del Señor, sus funciones están llamadas a hacer las cosas bien. Haga las cosas bien. Esa es una parte que me gusta de mi esposa. Ella dice, haga las cosas bien. Hay que hacerlas bien. Y creo que leyendo esta porción de las Escrituras, voy a tomar un poco más en serio lo que soy. Ahora, si es un predicador del Evangelio, ¿qué tiene que hacer con sus mensajes? Tiene que leer, tiene que estudiar, tiene que prepararse, tiene que estudiar homilética, tiene que estudiar hermenéutica, hacer exégesis. No puede venir a presentar lo primero que se le viene a la cabeza y hablarle a la iglesia lo primero que se le ocurre hablarle. Eso sería un acto de irresponsabilidad, sería un acto, como dice el pastor de hermenéutica, un acto errorista. Y si le ponemos la T sería un acto terrorista. Un terrorista se vuelve uno hablando de las Escrituras. ¿Somos dignos de la vocación con la cual hemos sido llamados? La pregunta a responder, ¿somos dignos? ¿Hacemos las cosas bien? Como hijos de Dios las hacemos de la mejor manera, hermanos. O vamos a rogar que el Señor nos permita hacer las cosas bien. Algo que a mí me incomoda, por ejemplo, es cuando veo que los cristianos llegan tarde. Uy, eso sí que me sabe. A mí me molesta, me choca llegar tarde. Me choca ser impuntual. No se sientan mal, hermanos, porque no, eso no pasa con los tranquilos, hermanos. No se sienta hoy incómodo. Simplemente mejoremos. Si hicimos a las 8, es a las 8, hermanos. Si hicimos a las 9, es a las 9. El sermón del monte, si tú dices sí, que tú sí sea sí, tú no sea no. Porque lo que hagas de más está de mal, y está hablando del maligno. Seamos puntuales. Yo sé que algunos se pueden sentir incómodos, pero bueno, sí está bien. Sea puntual, hermano. Mejore eso, ponga la alarma, acuéstese temprano, no sé. Tome medidas, pero cambiemos. Cambiemos.
eso no habla bien como hijos de Dios. El pastor Mario Celis nos decía eso, que los europeos, los tigres asiáticos, es decir, Corea y todos esos, y los alemanes, ¿sabe cómo nos ven a nosotros? Como una partida de mediocres. ¿Sí es así como lo enseñó, hermanos? ¿Y por qué? Porque usted me dice, hermano, nos vemos por la tarde. Sí, pero ¿qué hora de la tarde? No, después de las 8, sí, pero es que después de las 8 pueden ser las 10 de la noche, o la 1 de la mañana, ¿no que es también después de las 8? Antecitos de las 7, sí, pero antecitos ¿a qué horas? O sea, vivimos divagando en tantas cosas que a la larga hablan mal de nosotros. Espérenme de 10 a 11, sí, pero ¿qué es de 10? Puede ser a las 10 y 1 o a las 10 y 59, ¿cuál de las dos? Y así no la pasamos. No tenemos coherencia en lo que decimos y mucho menos en lo que hacemos. Pregunto, ¿somos dignos de la vocación con la cual el Señor nos ha llamado? ¿Somos dignos de esa vocación? ¿De la vocación de ser hijos de Dios? Y ahora mire lo que dice el versículo 2. Dice que esta vocación se traduce como hijos de Dios en humildad y mansedumbre. ¿Sí dice así el texto? Efesios 4:2. Con humildad y mansedumbre. Y la pregunta es, ¿qué es la humildad? El Sermón del Monte nos da una claridad acerca de eso. Bienaventurados, ¿los qué? Los humildes. ¿Y qué es la humildad? Dice que es la actitud que una persona presenta ante una situación dada. Una situación que descansa en un cero orgullo. Es decir, que una persona humilde es una persona que su corazón ha desaparecido el orgullo. Y aquí sí que nos toca a todos. Porque si algo tiene nuestro corazón, es bien anidado por allá en lo profundo, se llama orgullo. ¿Cuán nos cuesta reconocer que nos equivocamos? Una vez dijo el profesor Girafales, yo una vez me equivoqué en pensar que me había equivocado. ¡Oh, qué orgullo! ¡Qué mansedumbre! De hecho es la primera bienaventuranza. Bienaventurados los pobres de espíritu. Y la pobreza en espíritu es equivalente, es todo lo contrario al orgullo, la petulancia, la arrogancia, la soberbia, la altivez, aquel que se sobra, se sopla, se infla. ¡Cuán orgullosos somos! Y como hijos de Dios y como profesantes de esta bendita y gloriosa profesión, sobre nosotros debe descansar la humildad, la sencillez en nuestro corazón. ¿Por qué nos cuesta reconocer que nos equivocamos? ¿Por qué? Por una razón, porque somos orgullosos, muy orgullosos. ¿Por qué nos cuesta decir perdón, me equivoqué? Porque somos orgullosos, arrogantes, soberbios, altivos. Y eso es la manifestación del pecado que mora en nuestro corazón. Dice, ustedes como profesantes, ustedes como dignos de la vocación con la cual fueron llamados, ustedes son gente humilde. Gente que sabe reconocer cuán necesitados están de Dios, porque eso es la pobreza en espíritu. Darse cuenta de cuán necesitados estamos de Dios, cuán necesitados estamos del Señor, cuán necesitados estamos de que Dios haga presencia en nuestra vida. Y nos dice la Biblia en el Sermón del Monte que en eso hay bienaventuranza, en eso hay dicha, en eso hay gozo, en saber que somos unos miserables. Que nuestro corazón es un corazón tan vacío y tan hueco que solo se puede suplir y llenar con la presencia de nuestro buen Dios y Salvador Jesucristo. Y que cuando eso sucede y nos damos cuenta de la miseria que cada uno de nosotros tenemos, cuando eso sucede, hay bendición, hay dicha y hay gozo. Y dice que los que profesan esta fe viven con toda humildad. Y la humildad es un distintivo y una cualidad de un hijo de Dios. Un hijo de Dios que no es humilde, un hijo de Dios que no es sencillo, no puede ser un hijo de Dios, porque no está imitando al Salvador que dijo, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. La pregunta es, de 1 a 10, ¿cuánto es humilde? Yo le doy la respuesta. Y es,
Sí, cómo no. ¿Cuántos somos de humildes? Yo prefiero no ponerme puntaje porque yo sí soy orgulloso. Confieso ese pecado. Pero usted también debería confesar lo mismo. Usted todavía sigue siendo un buen orgulloso. ¿Cuántos le piden perdón a la esposa? ¿Y cuántas esposas le piden perdón a sus esposos? Usted le dice, perdón, lo siento, me equivoqué. Usted sabe que se equivoca, usted tiene la capacidad de decir, perdón. ¿O cómo le dice ese perdón? Perdón. Sí, perdón. ¿Perdón es cómo? Eso habla de la arrogancia. ¿Y qué nos dice la Biblia? Antes de la caída, antes del tramacazo que viene, la altivez y la arrogancia. Hay gente que parece pavos reales, ¿no? No caben. Algo así como los argentinos, ¿no? O sea, no caben en este planeta. Y este mensaje creo que toca mandarlo a Argentina. Perdón, hermanos de Argentina. Dice la Biblia, soportando, con toda humildad. Y ahora, ¿qué es la mansedumbre, hermanos? ¿Qué es ser manso? Dice la Biblia en la descripción, en Efesios 4:2, humildad y mansedumbre. Mansedumbre es que usted soporta al que está a su lado y lo soporta de una manera apacible y tranquila. La pregunta es, ¿a usted quién lo irrita? Hoy, en las decisiones y las contiendas electorales, a los de Petro los irritan los de Duque, y los de Duque se sienten irritados por los de Petro. ¿Y a ustedes quién los irrita? ¿Quién le saca así como el mal genio? ¿Usted a quién mastica pero no pasa? ¿Quién le cae gordo? Porque eso tiene que ver con la mansedumbre. Allá hablemos de nosotros los cristianos. Como cristianos, ¿habrá cristianos que nos caen bien? ¿Por qué a veces buscamos nuestro parche, como dirían los jóvenes? ¿Por qué buscamos nuestros pares, nuestra gente? Hablemos de los cristianos. Y tan bonito que es hablar cuando no vienen de ellos. Pero el texto acá nos dice algo muy interesante. Y dice, con toda humildad y mansedumbre, soporten con paciencia los unos en los otros. Oiga, hermanos, a veces soportar la gente cristiana es complicado. Y una de las cosas por las cuales a mí me irritan es por sus impuntualidades. Me irrita que no estudien la Biblia. Me irrita que no aprendan, que no crezcan, que tomen decisiones que no los santifican. La verdad, yo le decía a mi esposa el otro día, de eso está llena la iglesia, de gente que no crece, de gente que no avanza, de gente que siempre son los mismos. Pero la obra la hace Dios también. Pero a mí en lo personal me molesta, por ejemplo, cuando veo que un pastor, por ejemplo en nuestra misión pasa, le dice, hermanito, hay que estudiar, y no estudia. Hermano, hay que prepararse, no se prepara. Y quiere que la iglesia avance y quiere que la congregación avance. No se puede así. No se puede así. Y eso a nosotros, en lo personal, a mí, me irrita. Dice el texto, soportándoos con 3 cualidades de los cristianos: la humildad, la mansedumbre y la paciencia. Y creo que la verdad, sí, el hombre que aspira al ministerio pastoral, cual Moisés, debe ser un hombre de mucha, no mucha, de muchísima paciencia. Si ustedes miran la historia biográfica de Moisés, ustedes van a ver a un hombre con estas cualidades: un hombre manso, un hombre humilde y un hombre paciente. Tan humilde y tan paciente fue que un día cogió un garrote y le dio garrotazo a la... Pero es que esa gente es desesperante, esa gente era desesperante. Queremos volver a Egipto, mejor estábamos en Egipto. En Egipto por lo menos teníamos puerras, cebollas y comida y listo. Pero teníamos la olla ahí de comida, porque no comprendieron la libertad a la cual el Señor los llevó. Y Moisés les decía, pero el Señor es poderoso, el Señor es providente, el Señor nos dará, el Señor nos acompañará. ¿Cuál Señor? Es más, nombremos un capitán y volvámonos para Egipto. Es lo que dice que el texto. Pero Moisés fue lleno de humildad, Moisés fue lleno de sencillez, y fue Moisés un hombre
paciente. La paciencia es un distintivo de sus vidas. Cuando las cosas no nos surgen, cuando las cosas no se nos dan, ¿qué hacemos? ¿Usted se desespera? ¿Usted se angustia? ¿Qué hace cuando las cosas no le resultan? ¿Qué debe hacer un hijo de Dios? Alguien que es digno de la vocación que ha sido llamado. ¿Gritar, desesperarse, romper los platos? ¿Gritar la esposa, gritar al mundo, gritar el perro? ¿Qué hace? ¿Coger las cosas a patadas? ¿Qué debe hacer un cristiano? ¿Qué pasa cuando a un cristiano lo despiden del trabajo y le dicen no va más? Bueno, lo despiden porque hubo recorte de personal. ¿Qué hace un cristiano? ¿Qué debe hacer? ¿Qué debe hacer un cristiano cuando no consigue trabajo? Y sabe que ha pasado muchas hojas de vida, no se han dado las cosas, no se han abierto las puertas. ¿Qué debe hacer? Tenga paciencia. Y siga. Siga esperando, siga orando. Lo que hacen los japoneses, seguir esperando. Paciencia, mansedumbre, humildad, 3 distintivos claves que el apóstol nos presenta en esta mañana. Si usted es un hijo de Dios, usted sabe que esperar. Espere. Pero esperar es confiando en quién? En Dios, confiando en el Señor. Confiando que el Señor es poderoso. Los que se impacientan, ¿qué hacen? Comienzan a pensar cosas no tan buenas. ¿Cómo conseguir dinero? De otra manera. Y comienzan a pensar, ¿cómo me puedo ganar un billete? Fácil. Así comienzan a maquinar. ¿Por qué? Porque no confiesan. Bien, ¿de dónde traje reloj? ¿Qué horas son, hermanos? ¿Ya es la hora? ¿Qué horas son? ¿Las 12? Dijo el hermano Ulfeo, pero hermanos, hasta ahora voy por mitad. Bien, hermanos, terminemos con una aplicación importante. Solícitos en guardar. Si necesitamos el reloj, Marquito. Vamos para el reloj. Solícitos en guardar el vínculo de la paz. Seguimos la otra semana con la vocación de fe a la cual hemos sido llamados. Piense bien. Ser llamado por el Señor es una responsabilidad. No es alta, es una responsabilidad altísima. Dignos de la vocación con la cual hemos sido llamados. Muchas veces, hermanos, por causa de nuestras decisiones y por causa de lo que somos y de lo que hacemos mal hecho en nuestros trabajos, en nuestras empresas, aún en la misma congregación, por causa de eso el nombre del Señor es vituperado, el nombre del Señor es blasfemado. Y usted nunca cae en cuenta de eso. Por eso es un llamado hoy al arrepentimiento, hermanos. Que su vida se base en sus convicciones. Los cristianos no se mueven por sentires. Los cristianos no se mueven por, no, hoy no siento. No, si fuera por sentir, yo siento que estoy volando, hermanos. Yo siento que estoy en el cielo, pero es que el asunto no es por sentires. El asunto de la vida cristiana es por convicciones profundas del Evangelio. Porque esa es la vocación a la cual hemos sido llamados. ¿Somos dignos? No, no lo somos, pero el Señor nos llamó a esa vocación. Y su gracia nos asiste, su amor nos acompaña y su espíritu nos guía. Entonces, el resultado de haber sido escogidos de Dios, pues es eso, hermanos. Oremos al Señor y después de ello vamos a tomar la ofrenda en esta mañana y nos vamos rápido, hermano, para la casa. A la 1 juega mi Brasil. Yo soy hincha más de Brasil que de Colombia, les confieso eso. Tengo que arrepentir. Tengo que ver. No, yo soy de Brasil. Brasil. Bueno, oremos al Señor más bien. Padre, te damos gracias en esta mañana. Bendito Dios, bendito Señor. Señor, ayúdanos a vivir la vida cristiana como hijos tuyos de la mejor manera. Siendo humildes, siendo sencillos, sencillas. Hombres y mujeres que reconocen su error y de su boca saben pedir perdón.
son pacientes. Padre, gracias en esta mañana, bendito Dios. Te alabo y te bendigo, Dios mío, gracias porque eres bueno, Señor. Padre, obra la sencillez en mi corazón, obra la humildad, obra la mansedumbre. Y permítenos a nosotros vivir en el vínculo perfecto, en el vínculo de la paz, soportándonos. Soportar a los hermanos no es fácil. Soportar a los cristianos no es fácil. Máxime cuando se portan mal. Máxime cuando uno los ve haciendo cosas que no conviene. Pero Dios mío, gracias. Permítenos avanzar, crecer. Permítenos, Señor, ofrendar en esta mañana conforme tú nos has prosperado, Señor, para la gloria y la extensión del Evangelio, para tu reino, Señor, para tu honra y tu alabanza. Una vez después de ofrendar, Señor, quedamos bendecidos y iremos, Señor, a depositar nuestro voto, Padre. Asístenos y guíanos para hacerlo conforme a tus convicciones, Señor, conforme al Evangelio, porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Quiero ser de los 5,000 que disfrutan del milagro. Prefiero ser de los 12 que recogen los pedazos y pasar la noche en vela juntos sobre un mar de seda, conversar con el maestro hasta el alba. Sé que hay 12 cestas más de provisión y tus ojos aún me miran con amor. Yo no quiero regresar como aquella multitud. Déjame ser un discípulo, Señor. Oh, no quiero ser de los 5,000 que disfrutan del milagro. Prefiero ser de los 12 que recogen los pedazos y pasar la noche en vela juntos sobre un mar de seda, conversar con el maestro hasta el alba.